Hola, buenas, mi nombre es César Bustamante, soy preparador ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy vamos a hablar sobre núcleos basales, el cual es un tema correspondiente a la unidad de motor, el cual es de vital importancia para entender cómo los núcleos basales participan en la regulación o el control de los movimientos que realizamos de forma voluntaria. Entonces, hablando sobre los núcleos basales, sabemos que son un grupo interconectados de núcleos que se encuentran en la base del prosencéfalo y del mesencéfalo y que se dividen en dos grupos, dependiendo si son estructuras aferentes o si son estructuras eferentes, donde de las estructuras aferentes tenemos el neoestriado, el núcleo subtalámico y las células dopaminérgicas de la sustancia negra. Y estas estructuras aferentes van a recibir más que todo información de la mayoría de regiones de la corteza cerebral y del sistema límbico. Tenemos también dos grandes estructuras eferentes que son el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada, las cuales se van a proyectar principalmente hacia el tálamo. Es importante porque la acción principal de estos núcleos es sobre la corteza motora, pero para poder ejercer su función sobre la corteza motora tienen que pasar primero por una estación de relevo, que en este caso sería el tálamo. Ok, hablando un poco sobre la organización anatómica, tenemos entonces el núcleo caudado, que es un núcleo que tiene forma de C, que se divide en una cabeza, un cuerpo y una cola. Después tenemos el neoestriado, que el neoestriado no es más que el núcleo caudado junto a otro núcleo que en este caso es el putamen. Tenemos el núcleo subtalámico, como lo dice su nombre, se encuentra por debajo del tálamo. Y tenemos otro núcleo de vital importancia, que es el núcleo lenticular, que su nombre deriva de que justamente tiene forma de lente y está conformado por el globo pálido, que es en su porción más medial, que se divide en un globo pálido interno y un globo pálido externo, y por el putamen, que se encuentra como hacia la porción más externa o lateral. También tenemos la sustancia negra, que se divide tanto en una porción compacta como en una porción reticular, que es algo que explicaremos más adelante cuál es la función de cada una de ellas. Ok, ahora hablando sobre las aferencias de los núcleos basales, las aferencias principalmente van a ser de tipo excitatorio, mediado por glutamato. Esto es súper importante que lo sepan, que las aferencias de los núcleos basales siempre van a ser de tipo excitatorio y provienen principalmente de la corteza cerebral, que pueden ser áreas con función tanto motora, sensorial, límbica y de asociación. Además también de recibir de otras estructuras como pueden ser el núcleo centromediano del tálamo y la pars compacta de la sustancia negra. Y de lo más importante que se tienen que llevar de acá es que la mayoría o la mayor, o sea, casi que todas las aferencias que están llegando a nivel de los núcleos basales van a llegar a nivel del neoestriado, que como sabemos está formado por el putamen y el núcleo caudado. Entonces, aquí es lo que vamos a ver en la imagen, o sea, desde distintas estructuras están llegando aferencias que con el signo más representando son excitatorias, todas están llegando prácticamente hacia el neoestriado. Luego tenemos las aferencias que van a ser de tipo inhibitorio, mediadas por un neurotransmisor inhibitorio que tenemos, que es el GABA, y van a provenir principalmente del globo pálido interno y de la sustancia negra, pero de su pars reticular, que esa sería la principal diferencia, ya que, como vemos, las aferencias llegan principalmente de la pars compacta de la sustancia negra, y en cambio las eferencias van a llegar de la sustancia negra, pero de su pars reticular. Entonces, estas se van a proyectar hacia el tálamo ventrolateral, hacia el núcleo ventral anterior del tálamo, el núcleo dorsomedial y el núcleo laminar interno. Y desde ahí luego se van a proyectar hacia la corteza. Y entonces mediante esa proyección hacia la corteza es que entonces van a influenciar sobre las vías córtico-espinales y córtico-vulvar, y es lo que permite entonces el control de los movimientos de la cabeza y del cuerpo. Principalmente se va a proyectar hacia la corteza prefrontal, corteza premotora, corteza suplementaria, motora primaria, y también puede tener proyecciones hacia la corteza somatosensorial. Ok, entonces recapitulando, tienen que llevarse de acá que las aferencias principalmente van a ser de tipo excitatorio y que van a provenir principalmente de la corteza cerebral de distintas áreas con función, puede ser motor, sensorial, límbica y disociación. Y que esto es importante porque mediante la integración de toda esta información que proviene de estas distintas áreas es que se logra integrar la información, procesarse, y de esta forma los núcleos basales pueden realizar movimientos que se quieran hacer de forma voluntaria. Además de esto, también reciben entonces aferencias del núcleo centromediano del tálamo y de la pars compacta de la sustancia negra, y que la mayoría llegan al neoestriado, es decir, al nivel del putamen y del núcleo caudado. Y por el contrario, las diferencias van a ser de tipo inhibitorio, provienen o se van a proyectar desde el globo pálido interno y de la sustancia negra, en este caso de su pars reticular, y desde ahí no se van a ir a una estación de relevo que es el tálamo, y desde el tálamo entonces se van a proyectar a la corteza, y es que van a influenciar sobre las distintas vías que participan en el movimiento, y entonces de esta forma es que se puede controlar la realización de estos movimientos voluntarios. Entonces, ¿cómo hacen esto los núcleos basales? Lo hace mediante unos circuitos internos, como ya sabemos, las proyecciones corticales, que van a llegar a nivel del neoestreo principalmente, son de tipo excitatorio, y estas proyecciones van a activar a dos vías principales, donde tenemos una vía directa y una vía indirecta. Esto es lo más importante que tienen que llevar de la prueba, esto es lo que se suele preguntar, porque es como
cómo mediante dos circuitos diferentes el cuerpo puede decidir si facilitar un movimiento o si inhibir un movimiento. Entonces, esto es como lo más importante que se tiene que llevar de esta prepa. Donde tenemos entonces la vía directa primero, que las aferencias corticales, como ya sabemos que van a provenir de distintas áreas motoras, van a enviar entonces señales excitatorias, que está representado en el color verde, que principalmente el neurotransmisor que medía esto es el glutamato, hacia el neoestriado, que como sabemos está formado por el núcleo caudado y por el núcleo putamen. Esto va a estimular entonces que de este núcleo salgan unas señales inhibitorias que van hacia el globo pálido interno y a la sustancia negra reticular, que entonces estas dos estructuras se encuentran inhibiendo al tálamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos enviando unas señales inhibitorias desde el neoestriado, estamos inhibiendo estas dos estructuras y esa inhibición que está ejerciéndose sobre el tálamo de forma tónica se va a levantar, o sea, se va a dejar de inhibir al tálamo. Y entonces, justamente lo que dice acá, cuando se levanta esa inhibición tónica que ejercen estas dos estructuras sobre el tálamo, trae como resultado que se estimule la conducción de impulsos por una vía tálamo-cortical. Y entonces esa conducción de impulsos por la vía tálamo-cortical es lo que permite que se facilite el movimiento cuando se quiere realizar un movimiento de forma voluntaria. Entonces, la vía directa en sí, lo más importante es que corresponde a la vía que va a facilitar el movimiento mediante esta que acabo de explicar, que no es que se está estimulando el tálamo para que envíe señales para que se realice el movimiento, sino que se está levantando una inhibición tónica que está sobre el tálamo por efecto del globo pálido interno de la sustancia negra reticular, que entonces hace que el tálamo pueda estimular esa conducción de impulsos y facilitar el movimiento. Luego tenemos la vía indirecta, que en este caso, como se lo pueden imaginar, va a ocurrir todo lo contrario. En este caso, bueno, las aferencias corticales que vienen de las áreas motoras van a enviar señales excitatorias hacia el neoestriado que tenemos acá. Y estas a su vez van a enviar, son señales inhibitorias hacia otro núcleo, que es el globo pálido externo, el cual se encuentra inhibiendo al núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos inhibiendo el globo pálido externo, se va a disminuir o se va a eliminar esa inhibición que tiene el globo pálido externo sobre el núcleo subtalámico, que al levantarse, este núcleo subtalámico lo que está haciendo es enviar, como lo representa en el color verde, señales excitatorias tanto hacia el globo pálido interno como a la sustancia negra reticular. Entonces, si están enviando señales excitatorias hacia el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a estimular la inhibición que ejercen estas dos estructuras sobre el tálamo, que es lo que está representado acá en color rojo. Entonces, al estimularse la inhibición de estas dos estructuras sobre el tálamo, lo que va a ocurrir es que no se va a ver una inhibición de la conducción de impulsos por las vías talamocorticales, que entonces es lo que representa esta vía de acá, y en este caso entonces se va a inhibir el movimiento. ¿Por qué? Porque se están estimulando las dos estructuras que van a inhibir de forma tónica al tálamo, y entonces al inhibirse el tálamo se inhibe la conducción de impulsos y entonces se inhibe el movimiento en este caso. Por lo tanto, entonces la vía indirecta es el circuito que va a corresponder entonces a la vía que va a llevar a la inhibición de los movimientos en este caso. Y bueno, lo más importante que tienen que saber de acá entonces es que la vía directa está mediada por el neoestriado, pero que va a proyectar directamente hacia el globo pálido interno de la sustancia negra reticular de forma inhibitoria, y entonces eso levanta la inhibición sobre el tálamo y permite la transmisión por las vías tálamo-corticales de información, que entonces va a facilitar el movimiento. Y en cambio, la vía indirecta, como le dice su nombre, de forma indirecta, no va a actuar directamente sobre el globo pálido interno de la sustancia negra reticular, sino que en este caso lo va a hacer por medio del globo pálido externo, que va a inhibirse, y entonces se levanta la inhibición que tiene sobre el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico es el que va a actuar sobre estas dos estructuras que entonces van a inhibir al tálamo y van a inhibir la conducción de los impulsos y entonces van a llevar a la inhibición del movimiento. También existe otro circuito que participa en el control de movimiento, que son las proyecciones dopaminérgicas de la sustancia negra, específicamente de su pars compacta, que entonces va a enviar unas aferencias nigroestatales dopaminérgicas que van a llegar a nivel del neoestriado y van a estimular dos tipos de receptores: los receptores D1 y los receptores D2, de D por dopamina. Entonces tenemos los receptores D1 que entonces van a estimular la vía directa, y por el contrario los receptores D2, que se encuentran a nivel del mismo núcleo, van a inhibir la vía indirecta. Entonces, al saber que estamos estimulando la vía directa y inhibiendo la vía indirecta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entonces estas proyecciones dopaminérgicas van a facilitar el movimiento, como ya sabemos. Entonces, lo que observamos aquí en la imagen es lo mismo. De la sustancia negra en su pars compacta van a salir unas proyecciones dopaminérgicas que entonces van a llegar a nivel del neoestriado, y a nivel del mismo van a actuar en dos receptores diferentes: los D1 que van a estimular la vía directa y los D2 que van a inhibir la vía indirecta, y entonces van a facilitarse el movimiento. Aquí les dejo una mnemotecnia para que lo recuerden: receptores pares de 2 son inhibitorios, es decir, inhiben la vía indirecta, y receptores de 1, que son impares, son excitatorios y van a estimular la vía directa. Entonces,
Ahora, para hablar de las funciones de núcleos basales, tenemos que, por lo que hemos descrito anteriormente, podemos ver que los núcleos basales no actúan directamente sobre las motoneuronas, sino que mediante las proyecciones desde el tálamo hacia la corteza es que no se van a influenciar sobre estas vías que descienden y participan en el control de los movimientos. Pero para poder hablar de las funciones de los núcleos basales tenemos que compararlo con una estructura que es muy similar, ya que también participa en el control motor, que es el cerebelo, que entonces ambas van a recibir tanto aferencias de la corteza cerebral y van a proyectar fibras hacia la corteza mediante el tálamo, que es la estación de relevo. Pero para poder ver la diferencia de su función hay que hablar sobre sus diferencias. Entonces, tenemos que primero los núcleos basales van a recibir información de toda la corteza, tanto sensorial, motor y asociación, y por el contrario el cerebelo solo va a recibir información de la corteza relacionada con funciones sensoriomotoras, es decir, no va a recibir información de la corteza de asociación. Además de esto, las eferencias van a llegar a la corteza motora, premotora y de asociación prefrontal, que participa en en el control o la planificación de los movimientos. Y por el contrario, las diferencias del cerebelo solo van a llegar a la corteza motora y premotora, que son áreas que ya actúan directamente sobre la ejecución o la realización de un movimiento. Además de esto, otra diferencia es que los núcleos basales no se van a conectar con la médula espinal y establecen muy pocas conexiones con el tallo cerebral, a diferencia del cerebelo, que recibe información somatosensorial directamente a través de la médula espinal y también recibe información de los núcleos del tallo cerebral. Entonces, debido a que ésta se proyecta hacia la corteza de asociación prefrontal y recibe información además de la corteza de asociación que le permite integrar otros estímulos, los núcleos basales van a actuar sobre los aspectos cognitivos del control motor, es decir, sobre la planificación y el desarrollo de estrategias motoras complejas, es decir, como relacionar toda la información para realizar movimientos de forma voluntaria que tengan un sentido. En cambio, el cerebelo, al recibir solo información de las cortezas sensoriomotoras y proyectar eferencias hacia la corteza motora y premotora, solo participa directamente en la regulación de la ejecución del movimiento. O sea, se encarga de que el movimiento se realice de forma adecuada, pero no tiene nada que ver con la planificación y el desarrollo de una estrategia de cómo se quiere realizar un movimiento, sino simplemente regular cómo se ejecuta el movimiento. Entonces, esta es como la principal diferencia entre la función de los dos, y por lo cual es que se dice entonces que los núcleos basales participan en los aspectos cognitivos, es decir, aspectos del pensamiento que permiten desarrollar un movimiento en específico. Ahora vamos a hablar de los circuitos motores y no motores que se encuentran relacionados con los ganglios basales, porque como ya sabemos, los ganglios basales no solo se van a encargar de regular el movimiento, sino que también tienen funciones cognitivas y emocionales. Y entonces, dependiendo de las áreas corticales, como los núcleos basales y del tálamo que se estén involucrados en cada circuito, se van a distinguir 4 tipos de circuitos que se dividen en 2 grandes grupos: los circuitos motores y no motores. Donde tenemos los circuitos motores, donde están el circuito de los movimientos corporales y el circuito de los movimientos oculares. Y los no motores tenemos el circuito prefrontal y el circuito límbico. La mayoría sigue una misma secuencia: va corteza, estriado, núcleo basal y núcleo del tálamo involucrado y nuevamente corteza. Lo que va a cambiar es las áreas de la corteza involucradas, la porción del estriado que está involucrada y el núcleo o núcleos del tálamo que se van a ver involucrados. Pero lo más importante que se tienen que llevar de acá es, dependiendo de cada circuito, como el área de la corteza que está involucrada, como sabemos, entonces el circuito de los movimientos corporales tenemos que entonces corteza motora, premotora y somatosensorial. El circuito oculomotor de los movimientos oculares tenemos que es la parietal posterior y la corteza prefrontal. El circuito prefrontal, como dice su nombre, va a ser la corteza prefrontal y la corteza dorsolateral. Y el circuito límbico, que yo diría que es el más importante, porque recuerdo que en mi parcial salió una pregunta de este circuito, que es lo que voy a decir a continuación, que entonces está involucrada la amígdala, el hipocampo, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada anterior y la corteza temporal. La pregunta que me hicieron en mi año fue el núcleo o la porción del estriado que está involucrada en el circuito límbico, que entonces, como vamos a ver, en este caso va a ser el núcleo accumbens o el estriado ventral, que es algo que vamos a explicar más adelante cuando hablemos del circuito límbico. Y por lo general, bueno, saber que entonces cada uno tiene una porción del estriado involucrada diferente a nivel del movimiento corporal. Entonces el putamen, el loculomotor, el caudado, y el prefrontal, el caudado anterior. Y más que esto, los núcleos talámicos son prácticamente todos los mismos, excepto a nivel del circuito límbico, que entonces es el núcleo medio dorsal del tálamo. Ok, ahora hablando del circuito oculomotor, tenemos que hay varias áreas involucradas en este, que entonces son el campo ocular frontal, que es el área 8 de Brodmann, que es la principal, el área intraparietal lateral y el campo ocular suplementario. Y todos estos centros lo que van a hacer es contribuir a la regulación de la mirada, en particular previo a la ocurrencia de unos movimientos que se denominan movimientos sacádicos, son movimientos rápidos, como al seguir un objeto o algo que se mueva a gran velocidad, puede ser un carro, una pelota, que pase a gran velocidad por delante de nosotros, y entonces esos movimientos sacádicos lo que hacen es seguir la trayectoria de ese objeto.
Entonces son estas áreas las que se encuentran involucradas en la realización de estos movimientos. Entonces, las áreas entonces, del campo ocular frontal van a inervar al caudado, que el caudado entonces va a inervar a la sustancia negra pars reticulata, que entonces va a enviar unas fibras inhibitorias que se encuentran activadas por el caudado, que van a ir hacia los colículos superiores, que entonces lo que se encarga es de la integración sensoriomotora de la mirada, que es lo que acabo de explicar con los movimientos sacádicos. Ahora vamos a hablar del circuito límbico, que en este circuito van a participar la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal, que están relacionadas con el control de las respuestas emocionales. Además de esto, el principal área que va a recibir las aferencias límbicas son la cabeza del núcleo caudado y el núcleo accumbens, que ya les mencioné anteriormente. Que entonces esto es lo que se conoce como, o sea, la unión tanto de la cabeza del núcleo caudado como el núcleo accumbens es el lóbulo límbico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este circuito? Va a llegar información excitatoria hacia el núcleo accumbens de estas distintas áreas, de la amígdala, el hipocampo, la corteza orbitofrontal anterior, la corteza orbitofrontal, perdón, la corteza cingulada anterior y la corteza temporal, que entonces envía información excitatoria hacia el núcleo accumbens, que entonces va a inhibir al globo pálido ventral y la sustancia negra reticular, y al inhibirlo se va a levantar esa inhibición que hay sobre el núcleo medio dorsal del tálamo, y entonces estas van a enviar proyecciones excitatorias hacia la corteza, y entonces de esta forma es que entonces se estimula o se activa el circuito límbico. Importante que les anote acá abajo, este que tenemos acá es el núcleo accumbens, se encuentra ubicado en la porción ventral de la cabeza del núcleo caudado y del putamen. Se los pongo acá porque esto fue pregunta, no en el parcial de fisio, sino en un parcial de neuroanatomía, y para ese momento no habíamos visto esta unidad y bueno, nadie la pudo responder, pero entonces se las dejo acá porque en tal caso se los llegaron a preguntar, bueno, ya saben que el núcleo accumbens se encuentra en esta parte justo ventral a la cabeza del núcleo caudado y al núcleo putamen. Ok, ahora hablando del núcleo accumbens, este va a recibir fibras dopaminérgicas de la sustancia negra de su pars compacta y representan un centro de relevo importante en las vías mesocortical y mesolímbica, y está involucrado en el sistema de recompensa. Es decir, el sistema cuando obtenemos alguna recompensa o algo que no se nos hace como que se estimula la dopamina y nos hace sentirnos eufóricos, alegres en ese momento. Entonces, este es como el principal centro de relevo que participa entonces en este sistema. Un dato curioso es que la estimulación en exceso de esta vía es lo que produce las alucinaciones, que es una manifestación de la esquizofrenia. Entonces, por esta vía es que se encuentra afectada, y entonces lo que en las personas que padecen esquizofrenia se manifiesta con alucinaciones. Además de esto, este núcleo es muy sensible a los opioides, como la heroína, la morfina y el fentanilo. Por lo tanto, entonces, debido a esta sensibilidad, es que las adicciones también están mediadas por esta vía, ya que hay una sobreestimulación por estas sustancias, que entonces es lo que detecta el cuerpo como una recompensa, y constantemente el cuerpo quiere recibir más de esa recompensa, y entonces lo que hace la persona adicta a este tipo de sustancias. Y cuando no se logra mantener como esta constante estimulación, entonces aparece el síndrome de abstinencia, que entonces también está mediado por esta vía. Importante de acá es eso, que el núcleo accumbens participa en el sistema de recompensa porque es el centro de relevo importante de estas dos vías, de la mesocortical y la mesolímbica. Las aferencias provienen de la estrella terminal, que lo conecta con la amígdala, el fornix, que lo conecta con el hipocampo, y la sustancia negra pars compacta, que corresponde al área tegmental ventral. Y las eferencias de la sustancia negra, área hipotalámica lateral, y del globo pálido. Ahora voy a hablar sobre la relación entre la memoria y los núcleos basales, porque los núcleos basales se encargan de almacenar la memoria de cómo se ejecutan los movimientos, y eso está mediado por áreas del núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, que van a recibir entonces esta información. Dudo que esta parte se las pregunten, lo agregué en la prueba por si acaso, en caso de lo que lleguen a preguntar, pero voy a tratar de explicarlo de forma breve. Entonces, también tenemos otro núcleo que es importante, que es el claustro, que se encuentra ubicado entre la cápsula externa y la cápsula extrema, que son, o sea, se los voy a dibujar acá. Tenemos a nivel de la corteza como distintas áreas que por la donde pasan o transcurren distintas vías sensoriales o motoras, que entonces son la cápsula interna, que sería esta parte de acá, la cápsula externa, que sería esta parte de acá, que señala en rojo, y la cápsula extrema, que es lo que se encuentra más hacia el borde externo. Y entonces el claustro es lo que se encuentra entre estas dos, que entonces es lo que está representado de este color. Entonces, recibe información tanto de la parte límbica y asociativa, y está involucrado en la conciencia y la capacidad de prestar atención. Es decir, el claustro es como un filtro, o sea, actúa como un filtro de estímulos, y él decide como a qué como estímulo el cerebro va a derivar la atención. Y recibe aferencias también sensoriales, visuales y auditivas. Entonces son los estímulos que él va a evaluar para decir dónde se va a derivar la atención de todo.
Entonces también recibe aferencias del núcleo medio dorsal del tálamo que está involucrado en la toma de decisiones dependiendo del valor. O sea, él va a valorar los distintos estímulos y en base a experiencias previas y, o sea, exacto, sí, en base a experiencias previas va a decidir dónde se va a derivar la atención. Recibe aferencias de distintas estructuras que, bueno, esto no es tan importante, no dudo que lo pregunte, pero bueno, el núcleo basal de Meynert, el núcleo del rafe dorsal y la sustancia negra en su pars compacta, además del hipocampo, el tálamo y la amígdala. Pero lo más importante es eso, que el claustro es como un filtro que decide, exacto, como que en base a unos estímulos que se reciben y a experiencias previas va a decidir a dónde se va a derivar la atención por medio del núcleo medio dorsal del tálamo que se encarga entonces de la toma de decisiones. Ok, ya para finalizar vamos a hablar sobre los trastornos de los núcleos basales, que son los síndromes estriados, que no son más que un conjunto de síntomas y manifestaciones por un daño en los ganglios basales, donde las manifestaciones incluyen alteraciones del tono muscular, alteraciones en los movimientos voluntarios asociados y aparición de movimientos involuntarios anormales. Y se clasifican en dos tipos, los síndromes hipercinéticos y los síndromes hipocinéticos, donde los hipercinéticos son con la aparición de movimientos involuntarios y los hipocinéticos con una disminución de la motricidad y un aumento del tono muscular, donde entonces los principales síndromes hipercinéticos que tenemos es la enfermedad de Huntington o la corea de Huntington, la atetosis y los hemibalismos. Y los síndromes hipocinéticos tenemos la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos, que son tipos de Parkinson secundarios. Ok, otros conceptos importantes que tenemos que saber antes de hablar sobre estos síndromes estriados son estos que tenemos acá. Tenemos bradicinesia, que es un movimiento disminuido tanto en velocidad como en amplitud, es un movimiento muy lento. Es decir, una persona que quiere saludar y no mueve casi la mano y la mueve de forma lenta. Rigidez, que cuando sabemos rigidez cuando algo está muy rígido o muy fuerte, que ocurre por una contracción de los músculos agonistas y los antagonistas. Esto es característico del Parkinson, que lo explicaremos más adelante. La atetosis, que son movimientos ondulatorios rítmicos y lentos de una parte distal de las extremidades, que esto es como la principal diferencia con otro concepto como es la corea, que son movimientos rápidos, incesantes, de mayor amplitud de los músculos de la cara y principalmente de las extremidades, es decir, las extremidades en sí se mueven completamente de forma involuntaria. Luego tenemos los balismos, que son parecidos a la corea, pero son movimientos más violentos y de lanzamiento de las extremidades, es decir, mucho más violento de lo que ocurre con la corea. Tenemos los tics, que son movimientos involuntarios estereotipados, como puede ser el caso del síndrome de Tourette, son cosas que ya están de forma estereotipada en la persona, y el temblor, que son movimientos oscilatorios de una parte del cuerpo, ya sea dependiendo de lo que se esté afectando. Ok, entonces el primer trastorno sobre el que vamos a hablar es la enfermedad de Parkinson, que es un tipo de trastorno hipocinético que va a ocurrir entonces debido a una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestatal, es decir, de esas proyecciones dopaminérgicas de las que hablamos anteriormente, que estimulan dos tipos de receptores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si están disminuidas o degeneradas estas vías, que lo que hacía era estimular la vía directa e inhibir la vía indirecta, va a ocurrir lo contrario en este caso, ya que se degeneró, va a haber entonces una disminución de la facilitación de la vía directa y una disminución de la inhibición de la vía indirecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está disminuida la estimulación de la vía directa y está disminuida la inhibición de la vía indirecta, obviamente va a haber una facilitación de la vía indirecta y esto va a producir una inhibición de los movimientos. Y es debido a esto que ocurren las manifestaciones típicas del Parkinson. Entonces, viéndolo aquí en la imagen es lo mismo. Hay una degeneración de las vías dopaminérgicas, entonces hay una menor estimulación de estos dos receptores, que entonces uno estimula la vía directa, que entonces no se está estimulando, y uno inhibía la vía directa, entonces no se está inhibiendo, se está favoreciendo. Y entonces eso es lo que va a llevar a que se estimule la vía indirecta y se inhiban los movimientos. Entonces, los principales síntomas del Parkinson son entonces el temblor de reposo, que es un tipo de temblor en cuentamonedas, que esto, bueno, lo van a ver más en medicina interna, pero se los menciono acá por si acaso. La rigidez, que entonces, como ya saben, es por una contracción de los músculos agonistas y antagonistas, y aparece un signo que es el signo de rueda dentada, que es como que al tratar de vencer esa resistencia en la rigidez del miembro, se mueve como en forma de un engranaje, o sea, se va moviendo como en forma de una palanca, como que va moviéndose poco a poco y encajando como las partes de un engranaje, por así decirlo. Igual, esto es importante que lo sepan, o sea, que aunque sepan que hay temblor y rigidez, más que suficiente. Bradicinesia, como les mencioné, movimientos lentos, hipomimia, una disminución de la expresión facial, micrografía, es decir, una escritura pequeña, inestabilidad postural con retropulsión, es decir, que la persona se va hacia atrás, y antepulsión cuando la persona se va hacia adelante. Y la marcha del Parkinson es una marcha de pequeños pasos y festinantes, es decir, una marcha que es muy, o sea, son de pasos muy cortos, rápidos y que tienen una dificultad tanto para detenerse como para iniciar la marcha, pero una vez que inicia, entonces hay una dificultad para detenerse. Lo más importante es en el material de este abajo, TRAP, que entonces las manifestaciones son temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia y postura por inestabilidad en la postura. Luego tenemos la enfermedad de Huntington o la corea de Huntington, que es un trastorno autosómico dominante del cromosoma 4, que ocurre por una repetición anormal
de un codón que es el citosina adenina guanina en el gen de la huntingtina, que entonces lleva a una expansión aberrante que va a llevar a una degeneración inicial de las neuronas GABAérgicas del núcleo caudado y putamen. Es decir, la degeneración inicial de las neuronas GABAérgicas del núcleo caudado y putamen, que es esta parte de acá, significa que se está perdiendo o se está generando la vía indirecta. Y entonces al degenerarse la vía indirecta se va a perder la inhibición de los movimientos. Entonces, ¿qué va a llevar a esto? Que no se pueden inhibir los movimientos, van a aparecer entonces los síntomas de la enfermedad de Huntington, que entonces son movimientos involuntarios, como pueden ser coreas, tic, atetosis o posturas distónicas. Y además está relacionado también con trastornos psiquiátricos y cognitivos. Aquí esta imagen es Remy Hadley, que es un personaje de Doctor House, que justamente en la serie, su madre padecía de enfermedad de Huntington y ella heredó la enfermedad de Huntington también, y entonces, bueno, por eso la coloqué acá. Y ya para finalizar tenemos el hemivalismo, que son, por lo general, van a ser contralaterales a la lesión y principalmente ocurre por una lesión del núcleo subtalámico y en menor medida del núcleo neoestriado. Entonces, al degenerarse el núcleo subtalámico, es como que se está estimulando perdón, al perderse el núcleo subtalámico se está disminuyendo la excitación sobre el globo pálido interno y entonces esto lleva a una menor inhibición del tálamo y al haber una menor inhibición del tálamo se están favoreciendo los movimientos y entonces también lleva a la aparición de movimientos involuntarios, que son movimientos súbitos, bruscos de lanzamiento unilateral, porque si es bilateral se denomina valismos, de las extremidades que son de gran amplitud que involucran a los músculos proximales. Pero lo más importante de acá, enfermedades de Huntington, ya saben, degeneración de la vía indirecta, se pierde la inhibición de los movimientos involuntarios. Parkinson, hay disminución de la degeneración de las neuronas dopamínicas, entonces va a haber una disminución de la estimulación de la vía directa, inhibición de la vía, o sea, una menor inhibición de la vía directa, entonces indirecta, perdón, y entonces se va a facilitar esta y se van a inhibir los movimientos, o sea, hace que aparezca la rigidez, el temblor y todo este, por así decirlo, disminuido los movimientos. Y bueno, el minimalismo, que entonces es por una lesión del núcleo subtalámico que lleva a movimientos bruscos de lanzamiento unilateral y de gran amplitud. Y bueno, con esto sería todo. Cualquier duda, estoy atento. La verdad, este es un tema muy corto, no hay mucho que hablar sobre esto, más que la vía indirecta e indirecta. Saber cómo el papel del núcleo accumbens, qué es lo que hace la vía directa, por medio de qué núcleos lo hace la vía directa. Y bueno, estas enfermedades obviamente, que se afecta y por qué entonces se producen las manifestaciones. Pero bueno, con esto sería todo. Cualquier duda estoy atento. Muchas gracias por ver y mucho éxito en Supercell.